Hola amigos de Diario La Prensa, les saluda Marisol Soto y hoy estoy en compañía de la psicóloga Claudia Vilés, como siempre hablando de estos temas tan importantes de salud mental, licenciada, y hoy nos vamos a enfocar en el síndrome del Fear of Missing Out o del FOMO, que significa miedo de perderse algo precisamente de las redes sociales. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando ustedes miren eso, ¿verdad? Gracias por siempre estar en sintonía con cada uno de los temas que abordamos y la oportunidad que nos da Diario La Prensa de poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco acerca de un tema que es bastante frecuente en nuestro día a día, pero que pasamos desapercibido como una conducta normal, ¿no? Esto es algo normal, el pasar todo el tiempo en el teléfono y luego compararme con otras personas que tal vez tienen una vida o revisar, por ejemplo, TikTok, Instagram y dice la persona, ay, yo quisiera estar en ese lugar, porque ellos sí pueden, porque yo no puedo, y es específicamente eso lo que vamos a abordar el día de hoy, hablando de lo que es el FOMO, o Fear of Missing Out, el miedo a perderse de un evento o de algo importante o irrelevante, porque que yo creo que es en ese momento significativo, pero no lo es, sino que me comparo con otras personas. Bien, cuéntenos quiénes son las personas más propensas a tener este tipo de adicción al teléfono, como lo mencionábamos en otros videos que hemos hecho anteriormente también. Usted me decía que prácticamente ahora todas las personas, nadie está exento de esto. Claramente está, ¿verdad? Que vivimos en un mundo virtual, ¿no? La mayoría de personas viven a través de lo que son las redes sociales, las aplicaciones nuevas que van saliendo y paso tal vez cada 5 segundos deslizando, tal vez no tengo una notificación, pero tengo la necesidad de tomar el teléfono. Y pues lo que es el síndrome del FOMO lleva a esta persona a compararse con otros. Entonces, impacta mucho tanto en la parte de los adolescentes como en la parte adulta, porque tienen un mayor conciencia, un poquito más de conciencia de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, si hubo un evento, un concierto y, uy, yo no pude estar ahí, qué feo que yo no estuve, o tal vez se enfermó alguien en su casa y usted tenía, ¿verdad?, reservado para ese boleto y ya no pudo. Entonces la persona se siente de menos. Todos me van a contar esa experiencia que yo no la pude vivir. Entonces empieza a ver lo que es mucha ansiedad en la persona porque se empieza a comparar, otros tienen vida más activa que yo quisiera ser como por ejemplo X influencer que tiene esos beneficios o por ejemplo dice, mis amigos que ya entraron en una etapa diferente, que tal vez tienen una relación o pueden tener un trabajo, que tienen la facilidad de ir a diferentes países y entonces la persona dice, ¿por qué yo no? Entonces es esa parte de el miedo a perderse las cosas y no estar presente porque estoy más pensando en el futuro y estoy pensando más en la vida, viviéndola a través de las redes sociales de otras personas que vivir mi propia vida. Entonces puede ser que yo esté aquí hablando con usted y tal vez si fuera el caso, ¿verdad? Que tuviera lo que es el FOMO, estuviera con el teléfono, no le estuviera prestando atención. Y esto sucede mucho cuando se va, por ejemplo, a una cafetería o un restaurante, va a ver a las personas con tablet, con teléfono, incluyendo lo que son los niños. ¿Qué hacen los papás en su mayoría? Le desplazan, sí, para que se calme. Sí, para que deje de llorar. Exactamente, y específicamente eso afecta porque el niño también cuando se le retira lo que es el celular entra en lo que es la intolerancia, ¿no? Entonces empieza la frustración, empieza la ansiedad, empieza el mini berrinche para que se lo vuelva a dar el papá. En el caso del adolescente, cuando hay una restricción porque tal vez va por malas notas, que pasan muy frecuente, ¿no? Por estar tanto con el teléfono, estar viendo la vida de otras personas y compararme con otras personas, mi autoestima puede salir muy afectada también, ¿no? Entonces vemos que hay muchos campos en los que el FOMO se introduce y no solamente en la parte del niño o del adolescente, en los adultos inclusive, ¿no? Tal vez esta persona dice mi vida no es tan movida como otras porque recuerda que las redes sociales son una máscara, sí, pero la mayoría de personas creen que son reales. O sea, viven a través de la virtualidad, viven a través de ese mundo lleno de filtros, lleno de aparentes viajes. ¿Y por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no pude hacerlo? ¿Por qué yo no? Entonces entra a empezar a minimizarse la persona. Y está la parte también de aquellas personas que viven poniendo indirectas, digamos, expresando toda su vida personal,
que a muchas personas tal vez no les interesa, solamente por el chisme, como decimos popularmente, o de repente tuvieron alguna ruptura amorosa y postean todo y aquel montón de cosas. Entonces, ¿cómo pueden las personas identificar que esto es parte de un trastorno, podemos decirlo, o de un fenómeno como usted me lo mencionaba? Específicamente el FOMO no entra como una patología, pero sí lo que desarrolla, ¿no? La adicción a lo que son el aparato, el móvil, ya sea la tablet, ya sea el teléfono, es esa adicción que genera el teléfono. Esa parte sí ya entra como una patología en el cual yo dejo de tener relaciones así personales porque creo que me siento mejor o más cómodo, porque no quiero que me vean, tal vez yo soy una persona que me considero yo feo o fea, entonces no quiero que me miren, entonces pongo, por ejemplo, fotos de otras personas o pongo paisajes. Me escondo detrás de la virtualidad porque no puedo mantener inclusive relaciones de amistades ni interpersonales, se me hace difícil. Entonces vivo a través de la virtualidad. Entonces lo que hace el FOMO es esto, que la persona se sumerge más en un mundo de fantasía. Entonces tanto lo que es el perderse de algo significativo o perderse de algo que otros están haciendo, porque otros lo están haciendo para pertenecer a un grupo social, por ejemplo, o para, si en este caso, como usted mencionaba, o sea, podemos encontrar que el FOMO desde el 2004, cuando salió la terminología y se estudió acerca de este fenómeno, porque hay muchas cosas alrededor de este síndrome, se dieron cuenta de que una es la adicción a compararme con otros, al miedo al qué dirán, qué van a decir si yo no voy a tal evento, qué van a decir si yo no estuve ahí, ay, toda la gente va a hablar de eso y yo no estuve. Entonces la persona entra en que yo tengo que pertenecer y tal vez no se siente cómodo, solo lo hace por el famoso qué dirán. Y de esta forma, licenciada, ¿cómo pueden las personas que tienen FOMO o las personas cercanas identificar a alguien que tiene esto y cómo ayudarlo? Porque esta es una manera de alejarse de la realidad, de desenfocar su vida de las cosas que realmente son importantes. Entonces, ¿cómo pueden hacer para manejar esta situación? Lo principal es reconocer, ¿verdad?, que el mundo de la virtualidad es una fantasía, no es real. ¿Sí? Las redes sociales, su palabra lo dice, redes sociales. Aunque muchas personas la ven como algo real, ¿no? Tal vez solo esté el 2.5% de su vida ahí en una foto, en un reel, en un video, en un live, ¿no? No es la realidad, porque cada una de esas personas también esconden cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando FOMO está presente? La persona se le dificulta relacionarse con otro. Es muy difícil para esa persona decir no. Todo el tiempo dice sí, se le dificulta mucho el establecer los límites, tanto internos como externos. ¿Por qué razón? Porque quiero pertenecer a, quiero formar parte de. Entonces no importa, aunque yo no estoy cómodo, no estoy a gusto, pero yo quiero hacerlo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Otra cosa que daña mucho lo que es la parte laboral o la parte escolar, porque al estar tanto tiempo sumergido en la virtualidad, llámese también en los videojuegos, en el caso tanto de adolescentes como adultos que piensan mejor, me voy a sumergir ahí, porque sabe que en la mayoría de videojuegos uno también puede hablar, ¿no? Entonces uno tiene conversaciones y tal vez está hablando con alguien que está en Sudamérica, otro que está en Japón, otro que está en Canadá, y entonces específicamente creo que tengo ese amigo, pero no le puedo mostrar quién soy. Entonces, ¿qué sucede? La persona se va desvirtuando, o sea, se va separando de la realidad, ¿no? Entonces, no está tanto en el presente como está en la fantasía. Entonces, hay que observar mucho este comportamiento que viene siendo parte de que me importa más el que dirán, me importa más lo que sean las redes sociales, me importa más lo que yo proyecto hacia afuera que lo que tengo hacia adentro. Se le dificulta, como mencionaba, el estar en el aquí, en el ahora, estar aquí en el presente, porque está haciendo múltiples cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a entrar a Instagram, voy a entrar a TikTok, voy a entrar aquí, voy a revisar la cuenta de no sé quién, luego entré y empecé a perder horas de horas y no me doy cuenta. Tal vez creí que solo fueron segundos y fueron horas en el que mi mundo gira en torno
a lo que son las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Daña las relaciones, ¿no? Salen a comer y están con el teléfono, ay, voy a ver qué posteó tal persona, o tiene el pop-up de la notificación, sí. Cae, entonces inmediatamente cae, espérate, voy a revisar que la nueva novedad. Y lo que no saben es que la mayoría de los influencers les pagan para que vendan los productos a través de su imagen. Entonces, ay, que miren que esta camisa, por ejemplo, o este jean, o este pantalón, etc. Entonces la persona dice, ay, yo quiero tenerlo, y esa es la finalidad. Entonces vemos que la persona vive a través de otro y se olvida de su presente. Entonces ya le parece muy aburrida su vida. Ay, mi vida es aburrida, no tengo motivación, no, ¿para qué? O por ejemplo, ahorita que los desarrolladores de Meta están con esto de también la virtualidad, de hacerla más grande en el sentido de que van a haber hologramas, yo digo, se va a hacer un impacto todavía más fuerte. Porque hay muchas personas que se les dificultan las habilidades sociales y ahora va a ser un poquito más difícil la parte de hacerlos entrar en que, ok, esta es tu vida y tienes que empezar a construirla, o sea, porque inclusive me lo dicen a mí, es que mi vida es aburrida, siempre no tengo nada interesante como tal vez otra persona que está en mi familia o amistades, ¿verdad? Y hablando de estos factores que la gente podría considerar, mi vida es aburrida, ¿qué recomendaciones podría dar usted? Que algunas personas dicen, pero es que yo no tengo dinero como aquel para irme de viaje, que yo no tengo dinero para comprarme la ropa que aquel tiene, pero ¿qué recomendaciones hay? Que no necesitan de mucho dinero, que usted puede empezar a enfocarse para poder tener una vida más entretenida, primero para usted mismo y para cultivarse, ¿no? Y sentirse productivo y no solamente estar todo el día en las redes sociales. Exactamente. A excepción de las personas que trabajan en las redes sociales, ¿verdad? Claro. Porque pues entendemos que, también, ¿no? Sí, entendemos que hay personas que trabajan, no vamos a satanizar tampoco, sí, claro. no tengo un teléfono, no tengo una tablet, no. Pero sí administración del tiempo. Ahora he notado que la mayoría de aplicaciones tienen tiempo de duración en la app. Es cierto. Entonces uno puede medir cuánto tiempo usted estuvo en la app. Y algunos no la conocían, pues usted se va a ir a la configuración tanto de Meta y en Instagram, aparece ahí, dice tiempo de duración de la app en la configuración. Entonces, una de las cosas que a raíz de que como esto sucede, el FOMO se origina, se etiqueta a través de, pues en 2004, surge lo que es la filosofía HOMO, ¿sí? Que es Joy of Missing Out. Es totalmente lo opuesto. Esto es alegría de perderlo todo. Y eso me dice, ¿cómo? Sí, alegría de perderlo todo. Porque el FOMO me es la pérdida, o sea, que tengo miedo a perderlo, y aquí es la alegría de perderlo. El poder aprender a decir, no, esto realmente no me está nutriendo, esto realmente no me está haciendo crecer. Entonces, como primera recomendación es, contabilice el tiempo que está en las redes sociales. O sea, usted dice, bueno, voy a revisar las redes sociales tal vez media hora y voy a poner un timer en páginas que sean productivas. Pero ¿qué pasa? Entran a páginas que no nutren para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona consume ese contenido. Otra cosa, es muy importante trabajar la autoestima, porque el FOMO hace que la persona se lleve a este tipo de comparaciones, daña mucho lo que es el autoconcepto, quién soy, por qué estoy en este mundo, por qué otras personas sí les va bien, y me lo dicen, otras personas tienen dinero y pueden hacer esto, pero usted no necesita tener este recurso del dinero tanto en cantidades enormes para encontrarle un propósito o sentido a su vida. Si primero no se conoce. O sea, es muy difícil si usted no se conoce, por ejemplo, que le gusta realmente, que no le gusta, que le preocupa, porque la mayoría de personas no se conocen. Viven a través de lo que dijeron otros o lo que él creyó que iba a ser, o sea, a través de algo que todavía no es, ¿no? Viven a través de una fantasía. O en su defecto, la mayoría de personas entran en este plano de voy a hacer las cosas porque de esta manera me voy a sentir bien, pero cuando no logro alcanzar las cosas, entonces me siento mal. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Trabajando en nuestra autoestima, empezar a conocernos, empezar a conectar con el presente. Si, por ejemplo, usted usaba el teléfono y no estaba prestando la atención así a la persona que tenía al lado y estaba desarrollando la escucha activa, empezar a soltar.
Yo generalmente en terapia dejo al consultante que ponga 15 minutos en el cronómetro para comenzar, ¿verdad? 15 minutos en que no use el teléfono. Al principio, la dependencia que hemos generado a lo que es el teléfono es bastante fuerte. Entonces, la persona puede hacer que entre en ansiedad, porque el FOMO genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué sucede si yo dejo el teléfono y me cae una notificación y no pude ver lo que subió la persona o lo que me escribieron? No sucede nada. No pasa nada si usted no contestó un segundo, si no contestó un minuto, si no vio la notificación, pero como ya está condicionado a que si por ejemplo no le contesta a la novia, no le contesta al novio, va a tener un problema en casa, o al esposo, o a los amigos. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos aprender a conectar con nuestro entorno, a vivir el presente, porque el ser humano vive demasiado en el futuro. Y FOMO nos lleva a vivir demasiado en el futuro. Y HOMO, que es el contrario, que este fue acuñado en el 2016 a raíz de lo que es FOMO, nos lleva a conectar con nuestro aquí y ahora, a conocernos a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, ¿verdad? Entonces necesitamos entrar a encontrar no tanto la alegría porque me lo dé la dopamina que me generan las redes sociales, porque cada vez que usted agarra el teléfono, en su cerebro, en regiones, se activa la dopamina. Entonces ese es el estímulo, el teléfono, y entonces la persona crea la adicción. Entonces a mayor exposición del teléfono, entonces yo segrego y entonces genero oxitocina y en ese momento me siento bien, pero luego es momentáneo, es corto, porque vivo a través de otro. O sea, no estoy viviendo mi vida. ¿Por qué? Porque considero que mi vida es aburrida. Pero su vida es aburrida porque todavía no la conoce, o sea, no se conoce a sí mismo. Y eso pasa mucho. Entonces, primero conecte con el aquí y el ahora, con lo que usted tiene, con los recursos que tiene. Si, por ejemplo, antes a usted le gustaba el arte, si le gustaba la música, si, por ejemplo, le gustaba la natación, el fútbol, y dejó esto por estar mucho en el mundo de la virtualidad y vivir a los ritmos de otra persona, volver a conectar con eso. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias por esta información. Esperamos que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están viendo. Y para finalizar, me gustaría que pues, nos brinde información de su contacto, sus redes sociales, por si hay alguien interesado en asistir a alguna terapia con usted. Claro, solo me gustaría agregar una cosita más. El futuro no existe todavía. Lo único que nosotros tenemos el control es nuestro presente. El pasado fue una lección donde aprendimos a no irnos por ese mismo camino. Y lo que sí tenemos el control y podemos hacer modificaciones y cambios en nuestro presente. Y a través de nuestro presente, entonces vamos a construir un futuro que todavía no existe. Bien, ustedes me pueden encontrar en las redes sociales como mi nombre, psicóloga Claudia Avilés, y en el 3215-7349. Ahí los espero.